estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, Daniel. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, familias? Madre mía, qué emoción. Buenos días, bienvenidos a este encuentro en Bandera Azul del día de hoy. Buenos días Venezuela y buenas tardes España, desde donde nos acompaña un invitado muy especial para la casa, para Bandera Azul. Vamos a esperar que se vayan uniendo quienes deseen y puedan acompañarnos, aunque yo sé que este horario aquí en Venezuela es un poquito atropellado, pero tenemos a un invitado, como les dije, súper especial desde España, y respetando sus horarios y su disponibilidad, pues lo vamos a hacer a esta hora y quedará grabado para quien lo desee ver y desee aprender con nosotros. Posteriormente, ya tenemos al invitado con nosotros. Favorezca en la mañana de hoy. Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Vamos a esperar al psicólogo Daniel Millán de España, que nos acompaña. Emocionadísima, bienvenido. Buenas tardes España, buenos días Venezuela de nuevo. Bien hallado, buenos días, buenas tardes y un placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos ven en directo y que después verán el live en diferido. Así es. Bueno, damos la bienvenida oficial al psicólogo clínico Daniel Millán, a quien sigo y de quien les he compartido cantidad de información en Bandera Azul, porque son más de 20 años de formación en el autismo, trabajando por el autismo y para los autistas, y algo muy especial, una persona que realmente se nutre de escuchar a los autistas, y eso hace una gran diferencia, así que súper orgullosa y agradecida de que haya aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí contigo y poder aportar nuestro granito de arena en favorecer una comprensión actualizada y adecuada de lo que es la condición del espectro del autismo. Tuve problemas para escuchar, le pido disculpas de antemano porque el internet en Venezuela, bueno, no es el mejor de los servicios. Haremos el mejor esfuerzo para que todo salga de la mejor manera. Y repito, esta invitación de la que ya habíamos hablado desde hace tiempo también es para dar una mirada de cómo es el autismo o cómo es visto el autismo de aquel lado del mundo, del otro lado del mar, como dice la canción allá en España. ¿Cuál es la visión del autismo? ¿Con qué nos encontramos? Aquí hablamos de diagnósticos errados muchas veces, de un manejo tal vez no muy adecuado de la parte de salud pública, de la no aceptación, de invalidar diagnósticos, y la idea no es comparar, pero sí es saber cómo se maneja el autismo en España. Bueno, pues la verdad es que me gustaría decir que no hay diferencia o que hay mucha diferencia, pero nos encontramos un poco de todo. Es decir, afortunadamente cada vez más estamos encontrando a que tanto instituciones como profesionales se están actualizando a lo que es el autismo, porque lamentablemente como medidas oficiales tenemos los manuales de criterios clínicos, que son el DSM, que es el de los psiquiatras americanos, la Asociación de Psiquiatría Americana, y el CIE, que es la Organización Mundial de la Salud, y esos criterios están muy desfasados. Son criterios de prácticamente la definición del autismo en los años 40 del siglo pasado. Entonces, desafortunadamente, a nivel psiquiátrico hay pocos avances. Y es cierto que hay psiquiatras muy competentes, por ejemplo, en España los hay, que están actualizados, que conocen la realidad del autismo, pero tanto a nivel psiquiátrico como a nivel psicológico, a nivel de psicólogos, pues hay posturas muy atrasadas. Y solo si te especializas en neurodesarrollo es cuando te ves obligado a actualizarse. El autismo es una condición que es muy compleja, es muy rica también, es maravillosamente compleja, como suelo decir yo, pero requiere de una actualización constante. Día a día se van conociendo cosas nuevas que hay que incorporar. Entonces, si realmente no estás especializado en neurodesarrollo, probablemente sepas nada, poco o mal qué es el autismo. Y desafortunadamente, como digo, en España todavía
seguimos con muchos lastres en cuanto a esos diagnósticos errados que tú comentabas, ¿no? Esa invalidación de diagnósticos en adultos muchas veces, que también se dan en Venezuela. Conozco muchos casos en Venezuela porque trabajamos con mucha población en Venezuela y que también se da allí quizás todavía más, pero no os creéis que en España el panorama es mucho, mucho mejor, ¿de acuerdo? Hay de todo. Sí es cierto que cuando vas a profesionales especializados suelen estar más actualizados, pero profesionales de la salud mental a nivel en general global suele haber más problemas de actualización y tienen todavía planteamientos muy, muy, muy desfasados y se producen esas invalidaciones muchas veces de diagnósticos en niños y en adultos principalmente. Eso es importante y es una de las cosas que más admiro de su trabajo, porque yo creo que parte de tomar medidas y actualizarse de muchos de los especialistas, psicólogos, psiquiatras en la materia, neurólogos, que también son un gran apoyo para nuestra condición, es esa lucha de decir, tienen que estudiar, tienen que actualizarse, tienen que prepararse de profesionales capacitados como Daniel Millán. Es una de las grandes banderas que he visto en su cuenta, he visto en sus videos de YouTube, he visto en su trabajo de TikTok, y es importante porque eso hace tomar conciencia de profesionales que digamos que no es que no deseen hacerlo, sino que muchas veces, y nos pasa en Venezuela, tenemos excelentes psicólogos, excelentes psiquiatras, pero no conocen de autismo. Efectivamente, creo que hay una parte que es muy importante y es el hecho de que, y es una cosa que yo siempre he dicho, yo he aprendido mucho más de las personas en el espectro que de cualquier libro. Entonces, hay una parte muy importante de los profesionales que, como yo digo, no sé cómo será la expresión en Venezuela, pero aquí se dice que cuando te manchas las manos, te tiras al barro, es decir, sales de tu espacio clínico con tu mesa todo limpio, ¿no? Con tu bata blanca. A mí esos profesionales me parecen muy bien, pero creo que en el campo del autismo, yo cuando veo un profesional de esos que van ahí, que parece que van a una boda, digo, ¿tú te tiras al suelo a jugar con un niño a ver qué es lo que pasa? ¿Sales de tu despacho, no? Creo que es importante el hacer trabajo de campo. El autismo es una condición en la que en los contextos naturales es donde se ve cuando hay dificultades y cuando se ven también las capacidades. Entonces es muy importante salir de la clínica. Muchos de los relatos que me dicen muchas familias que han ido a muchos profesionales, grandes profesionales, me dicen que prácticamente ni han mirado al niño, ni les han mirado a ellos, simplemente están ahí mirando, anotando. Es como, ¿qué contacto tienes tú con la realidad del autismo? En 15 minutos me ha diagnosticado que no soy autista. Y es como, ¿cómo es posible eso? En 15 minutos no he rellenado ni la ficha. O sea, es imposible, ¿no? Entonces es importante cuando ves una persona, un profesional, que realmente se implica, y los hay muchos, que se implican y les ves ahí que hacen trabajo de campo, van a las casas, van a verlos a las escuelas. Este tipo de trabajo es el verdaderamente importante y es el relevante, es donde realmente ves lo que es el autismo. Yo siempre digo que los autistas son los que más nos enseñan, porque precisamente son ellos los que viven en esa condición y hay que escucharlos. Evidentemente también hay que leer y hay que comprender a nivel técnico. Tiene que ser una compensación las dos cosas, pero muchas veces yo lo que veo es esa descompensación. Mucho a nivel técnico, si te has leído 800 libros sobre autismo, pero ¿te has ido a tomar café algún día con una persona en el espectro? ¿Has estado un fin de semana con una familia, con un chaval en el espectro? ¿Has estado en un campamento de verano, por ejemplo? ¿Has estado en un centro de educación especial? ¿En un centro de día? ¿En una residencia? Y muchas veces la respuesta es no, yo les veo de vez en cuando vienen a mi clínica. Bueno, pues eso no es conocer el autismo ni a los autistas. Entonces es importante ver el mayor amplitud de personas en el espectro en los contextos naturales. Esto es importante, no en un contexto clínico. En un contexto clínico, para empezar, un adulto autista seguramente enmascara y te va a engañar. y no vas a adivinar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces tienes que, como digo, tienes que tirarte a la trinchera, al barro, ensuciarte las manos, por así decirlo, y conocer a los autistas y a las personas en el espectro y a sus familias en los contextos naturales. Eso es donde vas a ver realmente dónde está el autismo y donde vas a aprender, porque la teoría es una cosa y la práctica es otra. Entonces tienes que compaginar las dos cosas, pero muchas veces está descompensado. Creo que hay demasiada teoría y poca práctica en general entre los profesionales que se dedican al campo del autismo. Eso es muy importante porque, por supuesto, cuando somos adultos autistas, está el enmascaramiento que a veces lo hacemos hasta sin darnos cuenta, y eso es importante. Y a nivel de los chicos y los adolescentes, pues no es lo mismo el comportamiento que puede tener un niño en un consultorio que no conoce, con una persona que no conoce, a estar realmente en su entorno educativo o en el entorno donde practica fútbol, donde va a pintura. Eso pues, es. Por supuesto,
vamos a ver conductas y actitudes, reacciones del niño o el adolescente, la niña o el adolescente, que no tienen nada que ver con lo que va a mostrar en una evaluación. Eso Y es. eso es un mensaje que me parece muy importante dejarle claro a papá y a mamá, porque creo que en España y en Venezuela nos pasa lo mismo. Vemos los polos, vemos o una evaluación express de 1 hora 45 minutos donde ya un especialista nos dice, ¿eres autista o no eres autista? Donde todavía en Venezuela vemos el caso de psicólogos y psiquiatras que manejan la idea del autismo como aquel autismo clásico que se veía en televisión y te dicen, pero es que no aleteas, es que miras a los ojos, es que eres muy inteligente, es que lees, como me llegó un caso de un chico de 13 años, donde un primo psicólogo opinaba y decía, él no puede ser autista porque míralo cómo lee, y está en bachillerato, es imposible que sea autista. Entonces, nos vamos o a esas ideas sesgadas o a esas consultas express o vemos el otro extremo, 5 o 6 evaluaciones cobrando cada evaluación en un país como Venezuela, que no tenemos los recursos económicos y que después de 5 evaluaciones nos dicen, mira, no estoy seguro, tienes que hacerle un electro a ver si realmente es autista o no. O sea, ¿qué hacemos con esto? A ver, creo que aquí es importante que las familias entiendan, uno, que no hay prueba a nivel no hay prueba genética que sea de diagnóstico de autismo, a no ser que estamos hablando de un diagnóstico de autismo secundario cromosómico, que es un tipo de autismo secundario, que es distinto, se llama también conductual en Latinoamérica, pero que no es un autismo, por así decirlo, puro, por así decirlo, ¿de acuerdo? Es un autismo conductual, es decir, es un trastorno genético que ha desarrollado sintomatología autista. En esos casos sí es importante hacer una prueba genética, estoy hablando de X frágil, síndrome de Down, esclerosis tuberosa, distrofia de Steiner, bueno, hay muchos, ¿vale? Autismos como son. En esos casos sí, una prueba genética. En todos los demás casos no. Las pruebas de neuroimagen no te van a decir si es autista o no, ¿de acuerdo? No hay ninguna prueba, no hay ningún marcador de imagen que te diga si es autismo. Entonces, que no pierdan el tiempo ni el dinero en esto. El diagnóstico del autismo es un diagnóstico clínico. ¿Esto qué quiere decir? Que es un diagnóstico en base a observación y a pruebas. Es lo que hay. Y la combinación de la observación, la cotejación de esos resultados, la entrevista con las familias o con la propia persona si es adulta y las pruebas es lo que puedes dar a la conclusión de esa impresión clínica, que se cumplan criterios clínicos o incluso yendo más allá de los criterios clínicos, yendo a los procesos a nivel mental, de si esa persona está en el espectro o no lo está. Pero no hay ninguna prueba a nivel de neuroimagen que te diga si eres autista y tampoco hay ningún test único que te diga si es autismo o no. Hay pruebas como la DIR, la 2-2, las escalas Wechsler, escalas madurativas, pruebas mentalistas, pruebas de reconocimiento emocional, todo ello conjunto nos da una serie de datos que nos ayudan a los profesionales a llegar a la conclusión de si está dentro del espectro o si no lo está, ¿de acuerdo? Y eso, desgraciadamente, lleva tiempo. Es decir, las pruebas llevan un tiempo. No puedes someter a una persona, o menos aún un niño, a 3 horas de prueba sin parar, porque para empezar ya están contaminadas, porque a nivel de rendimiento cognitivo, a partir de 45 minutos, 1 hora, tienes que dar descansos, porque si no eso se va a la porra, esos resultados no sirven de nada. Entonces las pruebas se tienen que segmentar, eso hace que el proceso se pueda alargar más, se puede alargar días, semanas, o dependiendo de la periodicidad. Nosotros, por ejemplo, hacemos una sesión de diagnóstico por semana solo, entonces eso se puede alargar incluso hasta meses, para dar tiempo a la persona a escribir, oye, me he sentido así en la prueba, es decir, son pruebas que son largas, desgraciadamente son largas, porque tenemos que hacer muchas pruebas, simplemente una entrevista diagnóstica de autismo puede llevar 2 o 3 horas. Pues ¿cómo vas a hacer el resto de las pruebas si solo tienes 3 horas o una tarde? Es imposible. Entonces, diagnósticos express son muy peligrosos, incluso en aquellos casos que se haya hecho un cribaje con cuestionarios de screening antes y lo tengamos muy, muy claro y sea un niño, pues a lo mejor nos podemos arriesgar entre comillas. Pero, por ejemplo, en un adulto las evaluaciones desgraciadamente son largas, son extensas porque tenemos que cotejar muchísimos casos y tienen que ser siempre evaluaciones diferenciales. Entonces, desgraciadamente, el diagnóstico en autismo, hoy en día un buen diagnóstico es un proceso que es largo. Depende también de los profesionales, las pruebas que se quieran aplicar. Hay casos en los que nosotros a lo mejor 10, 15 sesiones, nosotros solo con 10 hemos conseguido llegar al diagnóstico. Depende de cada caso. Pero menos de 8 sesiones de 1 hora, yo lo veo en un adulto, lo veo totalmente imposible. Totalmente imposible. Si lo quieres hacer bien. Ahora, si quieres pasar solo 2 pruebas, ADR y A2, pues a lo mejor en 4 horas lo puedes tener, pero eso es insuficiente para hacer un buen diagnóstico.
Pero claro, también depende de cada centro, los recursos que dispongan, etcétera, etcétera. Pero un buen diagnóstico, desgraciadamente, es clínico, por lo tanto, es observacional y en base a pruebas psicométricas, no es ni de neuroimagen ni es genético, ¿vale? A no ser genético, a no ser que sea un autismo cromosómico, como he dicho anteriormente, ¿vale? Entonces, esa parte es importante que las familias lo comprenden, las personas lo comprenden. Fíjese que aquí tenemos dos intervenciones. Dice Ole Carvalho, dice, entonces no debo hacerle electroencefalograma ni prueba genética si no es necesario por alguna de estas razones. A ver, también nos comentan, Rocío Barrios Paredes nos comenta, a mi niño le han hecho la prueba genética y neuronal y tiene 2 años esperando resultados. Dicen que es espectro nivel 1. A ver, una prueba, por ejemplo, de electroencefalograma se hace para ver, que puede ser en vigilia, es decir, despierto, o puede ser en sueño, se hace para ver si hay alteraciones, ¿vale? A nivel de ondas cerebrales. Esas alteraciones pueden conducir a encontrarnos focos epilépticos. En algunos casos de autismo son frecuentes. Es una comorbilidad que es bastante frecuente, entonces es importante detectarlo. Pero estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando del diagnóstico de autismo, estamos hablando de poder diagnosticar un trastorno epiléptico o a lo mejor un trastorno de sueño, por ejemplo. Entonces, si se hace un encefalograma, se hacen resonancias magnéticas, se hacen tomografías, es decir, se hace una serie de pruebas de neuroimagen, pero cuando se quiere ver ciertas cosas que pueden ser complementarias al autismo. Pero el diagnóstico per se del autismo, insisto, es un diagnóstico clínico, por lo tanto es observación, si puede ser en contextos naturales y si no, con la aplicación de estas pruebas a nivel psicométrico es como se obtienen resultados objetivos. Y esas otras pruebas son complementarias. Excelente. Señor Daniel, tenemos también estas pruebas que aparecen en Google, que muchas veces entramos a Dr. Google, chequeamos las encuestas, las pruebas, las llenamos y decimos así, soy autista, no soy autista, sobre todo los adultos. Vale. La necesidad de ir a un profesional por encima de lo que podamos ver en una prueba de estas de Dr. Google es muy importante y me gustaría saber su opinión al respecto. Por lo general, estas pruebas a las que tú te remites suelen ser cuestionarios. De hecho, son cuestionarios de screening, es decir, son cuestionarios de cribaje en principio. Estamos hablando pues, de los famosos, el cuestionario de comportamiento de Cambridge, el cuestionario de empatía, el cuestionario de cociente de espectro autista de Baron-Cohen, por ejemplo. Son cuestionarios de screening. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente se hacen de ver si hay una sospecha y si esa sospecha está más o menos fundada o no. Es una evaluación previa, no son de diagnóstico, son prediagnóstico, ¿de acuerdo? Son evaluaciones prediagnóstico y ni siquiera son evaluaciones, es un cuestionario. Un funcionamiento cerebral tan distintivo, tan difícil, tan complejo, ¿cómo creéis que se va a evaluar con un cuestionario de Internet? Por favor, seamos serios, esto es imposible hacerlo, ¿de acuerdo? Aparte de esos cuestionarios es importante, si podéis, que los hagáis en presencia de un profesional, porque muchas veces al final esos resultados dan un número total y entonces te sitúa dentro de una escala. Pero muchas veces la parte cualitativa, es decir, las cosas que se van comentando, por ejemplo, me gusta hacer las cosas solo en vez de hacerlas con gente. A veces, siempre, nunca, pues es importante detallar. ¿Y qué cosas te gustan hacer solo? ¿Y qué cosas podrías hacer con gente? ¿Por qué no te gusta hacer cosas con gente? Esa información es súper válida en los procesos de diagnóstico. Entonces, son cosas que nosotros, por ejemplo, incluimos y muchos profesionales incluyen en las evaluaciones de diagnóstica, pero porque nos dan mucha información a nivel de anamnesis, es decir, a nivel de historia clínica. ¿De acuerdo? Entonces es importante que esos cuestionarios se hagan en los procesos de diagnóstico. Si tienes una sospecha, hacer uno de estos cuestionarios, lo puedes hacer en mi página web, tenéis unos cuantos. Tenéis para TEA, tenéis para TDAH, tanto para niños como para adultos, para que los hagáis. Oye, tengo sospecha, a veces te sale, oye, el riesgo es muy leve, creo que a lo mejor no es, ¿vale? No es importante. Bueno, si sale un riesgo grande y que te digo, oye, consulta con un profesional, pues a lo mejor sí es mejor que consultes por un profesional. Pero como digo, son cuestionarios de cribaje, no son cuestionarios de diagnóstico. Todos esos que encontráis en espectroautista.info y en otros sitios donde se pueden descargar fácilmente y te da una puntuación numérica. Posiblemente estés en el espectro. No, ¿vale? No os toméis estas cosas muy en serio porque muchas veces hemos visto, ya pasa así en las evaluaciones diagnósticas, que los cuestionarios nos dicen que no y luego al final el resultado es que sí. Y al revés también pasa, ¿de acuerdo? Entonces, esto con mucho cuidado, con mucha precaución, ¿de acuerdo? No hay ningún cuestionario que te diagnostique autismo. No hay ninguna prueba tampoco que te diagnostique autismo. ¿De acuerdo? Ninguna prueba por sí sola puede servir para diagnosticar autismo.
Excelente. Señor Daniel, en cuanto a los diagnósticos, hay una información muy importante que la pueden ver en sus redes sociales, donde hablamos de los grados o niveles en los que se diagnostica el autismo y que sobre todo aquí en Venezuela veo mucha confusión, no sé si es parte de la negación o del duelo por parte de los padres, porque al asumir el autismo, también la manera en que lo puede compartir el profesional, veo reseñas como, mi hijo es autista. Bueno, es autista, es síndrome de Asperger porque es síndrome de Asperger, pero no es autista y es muy leve, en un grado muy bajo. Entonces, creemos que es un diagnóstico que se puede mantener durante toda la vida, que va a ser lineal. Y hay una observación de Daniel Millán al respecto que me parece brillante y me gustaría compartirlo en este momento. A ver, el tema de los diagnósticos y las etiquetas, a día de hoy, el diagnóstico de autismo es único. Es trastorno de espectro del autismo. Punto. No hay ni Asperger, ni hay TGD, ni hay trastorno organizado del desarrollo, ni hay autismo leve, ni hay autismo grave, ni hay autismo de alto funcionamiento. Todo eso no existe. De hecho, algunos de ellos nunca fueron etiquetas oficiales. Lo que hay es trastorno de espectro del autismo. Punto. Es lo que deberían saber las familias. Y luego, para la intervención profesional, que es una de las cosas que a lo mejor quizás deberían hacer hincapié los profesionales como comunican el diagnóstico en esto y en los potenciales y cómo funciona la mente de esa persona del espectro, ese pequeño espectro, y no tanto en la etiqueta técnica, está el tema de los niveles. Los niveles son niveles que están basados en la afectación o la necesidad de apoyo, que es lo mismo, gravedad o necesidad de apoyo. Y se establece en torno a dos áreas, la comunicación y el comportamiento restringido, los intereses. Y se establecen tres niveles, en los que 3 es máximo y 1 es mínimo, en dos áreas, ¿vale? Y esos niveles pueden ir cambiando. Es como una especie de medidor de necesidades para poder trabajar con esa persona y decir, vale, estamos en el nivel 2 en comunicación y nivel 3 en los comportamientos restringidos. Vale, las estrategias que tenemos que utilizar para darle apoyo a esta persona son estas y estas. Y con el paso del tiempo, si esas estrategias funcionan, si todo va bien, pues a lo mejor ese nivel disminuye y se pasa un nivel 1 en uno y un 2 en otro. ¿De acuerdo? Es una medición, ¿vale?, de previsión y de las estrategias que debemos utilizar. ¿De acuerdo? Gente dice, ¿más grave, menos grave? Bueno, más necesidad de apoyo, también lo podríamos decir así. ¿De acuerdo? Pero es importante que esta etiqueta nos quede claro que es una etiqueta que es para que los profesionales trabajen, las familias también trabajen y le den unos ajustes que sean razonables a las competencias que tenga esa persona para que no se frustre también y que les permita avanzar y superar esas necesidades que tienen. ¿De acuerdo? Pero no es una etiqueta que sea fija y estática. Es una etiqueta que es dinámica y en un momento dado puede ser un 2 y en un determinado momento puede ser un 1. E incluso puede ser un 2 en un área y un 1 en otra. Puede ser un TA.2.1. Pero eso no importa tanto como la etiqueta diagnóstica, decir, oye, tú estás dentro del espectro del autismo y tu cerebro funciona de forma distinta. Y es ahí donde hay que hacer hincapié. Y no tanto en la otra parte que genera mucha confusión y a lo mejor los profesionales te dicen, no, pero este a grado 1, como este, pero es leve, ¿eh? No te preocupes, que va a ir todo bien. Bueno, o no, ¿vale? A lo mejor un TEA grado 1 al final tiene más dificultad que un TEA grado 2 o que un TEA grado 3, ¿no? Depende de cada persona. Entonces creo que los profesionales tienen que ser ahí más valientes, sinceros y profesionales para explicar a la persona realmente qué es lo que significa estar en el espectro y el tema de los niveles y estas cosas dejarlo más como aspectos técnicos, ¿vale? Que no son tan importantes de ponle un número, ¿no? Para ver si es mejor o peor. No, creo que ahí cometemos un error a nivel profesional. No sé con respecto al diagnóstico cómo se maneja en España, pero aquí en Venezuela lamentablemente vemos mucho el estar dentro del espectro y el profesional lo dice como algo catastrófico, sin brindar muchas veces el otro lado del autismo que sí existe. Tenemos cosas positivas, tenemos muchos puntos a nuestro favor, tenemos muchas, digamos, es como esos superpoderes que algunos nombran dentro del autismo, esas capacidades, ese hiperfoco, esos niveles de adueñarnos en nuestros intereses restrictivos que nos hacen brillantes en ciertas cosas. Entonces, ¿por qué no destacar? ¿Por qué se podría decir patologizar
o solamente brindar la parte negativa del diagnóstico en vez de reforzar a un padre y una madre que va recibiendo esta noticia y decirle, mira, o sea, no es el fin del mundo, es un modo de vida diferente. Es muy interesante lo que comentas y aquí me gustaría incidir en dos áreas principales. Primera, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que cuando damos un diagnóstico de autismo o de cualquier otro, pero especialmente de autismo, no puede ser un listado de taras y de fallos que tiene la persona. Creo que esto es una barbaridad a nivel humano y también a nivel clínico. Pero creo que a nivel humano, para empezar un profesional, pues mira, tu hijo lo que le pasa es todo esto está mal. Tu hijo está roto o tú estás roto o roto, ¿no? Eso me parece una auténtica barbaridad. Pero, al fin y al cabo, el diagnóstico de autismo hoy en día es un diagnóstico clínico, en el sentido de que se diagnostica un trastorno. Hoy en día está considerado un trastorno. Entonces, al fin y al cabo, se tiene que cumplir una serie de criterios clínicos y los criterios clínicos que dictan el DSM y la CIE son criterios de patología. Tienes una patología aquí, aquí y aquí. ¿De acuerdo? Y eso hay que hacerlo así porque hoy en día tenemos que hacerlo así. Estemos de acuerdo o no, para que ese diagnóstico sea válido. Y dices, bueno, por esa parte administrativa, de acuerdo, yo también lo hago. Pongo eso en los informes. Pero luego voy más allá. E intento analizar una serie de procesos que subyacen a esa patología y también a aquellos rasgos que no son ni positivos ni negativos, son neutros, son diferentes. ¿De acuerdo? Porque tampoco creo que haya que verlo desde el punto de vista de todo lo que puedes hacer porque muchas veces suena falso. ¿De acuerdo? O sea, entiendo que es verdad que es así, es decir, hay muchas características y muchos potenciales, pero muchas veces en un diagnóstico clínico, y esto me lo comentan muchas madres, dice, claro, el psicólogo, el psiquiatra me dijo, bueno, pero es muy listo para muchas cosas, pero al fin y al cabo él ponía trastorno, ponía patología, y suena como, bueno, te digo esto para que caiga mejor el diagnóstico, oye, pero va a ser muy listo para muchas cosas, aunque necesita ayuda en otras, ¿no? Creo que lo que hay que hacer al fin y al cabo es despatologizar el tema en el sentido de decir, oye, esto es lo que hay hoy en día para entrar en el sistema de salud y que este diagnóstico sea válido. Yo tengo que decir que tienes un trastorno. Y de hecho que lo tienes, porque es lo que dicen los DSM. Lo tienes. Pero yo te voy a contar lo que subyace a todo esto. Subyace que tu procesamiento es neurodivergente, que tu mente funciona así, tu cerebro funciona así, tu sistema nervioso funciona así. Y hay este proceso que se llama pensamiento dicotómico. Y hay este proceso que se llama inferencias mentales. Y hay este proceso que se llama el hiperrealismo. Y si se lo explicas así de una forma neutra, en el sentido de decir, no es ni bueno ni malo, pero desgraciadamente en este mundo esto va tú en contra, entonces es mejor que lo sepas. Si tú lo explicas así, es sincero, porque no le estás vendiendo, como se decía en España, no le estamos vendiendo la moto, no le estamos diciendo una cosa que no sea cierta. Es totalmente cierto. Puede ser una persona que a lo mejor no es excelente, no tiene por qué ser autista excelente, no todas las personas autistas tienen un superpoder, ¿de acuerdo? Que eso también puede ser muy frustrante para ellos, ¿no? No todo el mundo es Sheldon Cooper, ¿no? Y este tipo de cosas, no todos los autistas son así, de hecho, la mayoría no lo son, ¿no? Entonces es importante volver al autismo a la realidad, decir, oye, lo que tenemos es esto, ¿vale? Administrativamente, el autismo hoy en día está considerado un trastorno a nivel mental. Estamos luchando por sacarlo de ahí, pero mientras está ahí, y para que este informe sea válido y tú obtengas ayudas y obtengas reconocimiento, yo lo tengo que poner así. Pero además te voy a explicar lo que subyace a todo esto. Y creo que ese es el camino a seguir. Y es lo que recomiendo yo mucho a los profesionales que consultan conmigo de cómo hacer un abordaje de autismo, cómo realizar un informe, cómo comunicar a la familia o a la propia persona en el espectro que es autista, ¿no? Y creo que esta es la forma, sinceramente, más adecuada. Fíjese que aquí hay un comentario importante y dice P. Piso Andrea 7307. Al parecer esto pasa en muchas partes. Estoy en Estados Unidos y la primera evaluación el neuropediatra me dijo sentido pésame, porque mi hija se encontraba en un caso muy severo de autismo y ni siquiera lo explico. Es lo que estamos hablando. Que no se debe condenar, pero tampoco se debe ideologizar o romantizar, mejor dicho, lo que es. Eso es, porque son personas que, oye, a día de hoy pasan muchísimas más dificultades a todos los niveles que una persona que no está en el espectro. Y esto es así y hay que reconocerlo, ¿vale? A ver, este comentario que has dicho, que esa persona dijo esa sentencia de muerte de tu hija, me parece una auténtica barbaridad. Y eso para ponerle una denuncia deontológica. Es una cosa que no puede hacer un profesional. O sea, dar un comentario a nivel personal de lo que le va a pasar a tu hijo, no, o sea, dilo lo que pone en el manual, pero no digas esa serie de cosas, ¿no? A mí me parecen unas auténticas barbaridades y eso denota mucho, primero, la falta de humanidad, creo, y luego la falta de conocimiento total y absoluto de lo que es el espectro del autismo. Aquí entramos a un punto muy importante, discutido, sobre todo aquí en Venezuela, entre profesionales, madres, padres y adultos autistas.
informar o no el diagnóstico a estos niños que lo reciben a edad temprana. En Venezuela, por ejemplo, se ve el foco de que los padres y las madres tratan de esconder el diagnóstico, tal vez porque no es explicado de esta manera por los especialistas, mucho porque no quiero que me lo etiqueten de autista, pero preferimos las etiquetas de tonto, lento, raro, enfermito, con problemas, y los adultos autistas que estamos convencidos de la necesidad de saber lo que tenemos, porque dicho sea de paso, ya sabemos que algo funciona diferente, lo que necesitamos es el nombre. Tú lo has dicho. Al final, cualquier persona, a no ser que estemos hablando de un autismo en el que haya muchas dificultades a nivel de comunicación, integración de la información, etcétera, y que no sea consciente de lo que le pasa, que en algunos casos pues es así, pero en cuanto hay conciencia de diferencia, hay que comunicar el diagnóstico, porque si no, al final, el chaval o la persona o el adulto se va a buscar la explicación, y muchas de estas explicaciones son horribles, son unos auténticos disparates que van desde soy tonto, soy inútil, soy un imbécil, estoy loco, estoy roto, son unas auténticas barbaridades. Entonces, ¿es peor el diagnóstico, decir autismo, que todo eso? Yo creo que no. Lo que pasa es que sí es cierto que la culpa, por lo general, no es de las familias. Es decir, si a ti te comunican el diagnóstico de una forma patológica y dices, tú, esto, te doy el pésame, tu hijo va a necesitar ayuda toda la vida, no va a ser independiente jamás. Si te lo comunican así, pues que hasta la palabra te da miedo y lo quieres alejar todo lo posible de tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que para empezar seamos sinceros, es decir, cualquier persona tiene el derecho a saber qué es lo que le pasa y quién es, ¿vale? Entonces, no podemos negarles eso. Lo que pasa es que tenemos que esperar al momento adecuado y hacerlo de una manera adecuada, una comunicación progresiva, si puede ser de la mano de un profesional que nos ayude. Hay programas específicos de cómo comunicar a una persona, a un peque, a un adolescente que está en el espectro, es decir, no le podemos soltar una bomba así como si nada, tenemos que ir poco a poco, paso a paso, a hablar del tema de la diferencia, de que todos somos distintos, tenemos puntos fuertes, tenemos puntos débiles, ¿de acuerdo? De la diversidad, hablar de la diversidad. Entonces, a partir de ahí lo podemos hacer, pero hay que hacerlo sí o sí. Yo es una cosa que siempre recomiendo, porque si no, al final eso estalla. Antes o después estalla. Y te va a llegar el niño con eso diciendo, estoy loco, estoy tonto, y cuando lo verbaliza, ya van semanas o meses antes de que está en su cabeza dándole vueltas. Y eso es una auténtica barbaridad. No podemos permitir que un peque, un adolescente o un adulto pase por esa situación. No podemos. Así es, en lo personal es parte de mi deseo de contar, hablar, porque desde los 12 años sabía que algo pasaba y me sentía rara, distinta, no encajaba con nadie, hasta llegué a pensar, no puede ser, o sea, soy tan diferente a mi familia, ¿será que yo soy adoptada? Porque es que no me parezco ni a mi mamá ni a mi papá, no siento igual, no me gustan las cosas que a ellos les gustan, soy tan diferente. Y de verdad que fueron muchos años con esto aquí, llenándome de etiquetas, de frustraciones y de miedo, porque es muy difícil no entender por qué eres diferente, saber que las cosas no te funcionan igual que el entorno. Entonces, tal vez por eso, y lo veo mucho en las conversaciones que entabla con autistas adultos que opinan lo mismo. Entonces, es una reflexión para papá y mamá que nos pueden estar escuchando nuevamente. Es necesario. Tenemos derecho de saber nuestro diagnóstico, realmente. Totalmente. Una pregunta trascendente, que también lo he visto mucho en estas conversaciones con Daniel Millán. No todo es autismo, y eso es importante que papá y mamá lo sepan. ¿Te refieres a diagnóstico o autismo? Pero que puede ser por otra razón. ¿A qué te refieres? ¿En el diagnóstico? Por supuesto, cuando vemos, es que el niño tardó en hablar, es que tardó en caminar, es que no juega con los demás, es que no mira los ojos, es que le hablo y no escucha, pues a veces son problemas auditivos, no tiene nada que ver con el autismo, y hay muchas cosas que descartar, y eso es importante. Sí, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de sintomatología y esos signos que se ven muchas veces en Internet.
¿no? El de no mirar los ojos, el de ha tardado en hablar o no me escucha. Para empezar, siempre, siempre, siempre yo recomiendo que hay que descartar lo físico, que sea algo orgánico que esté produciendo eso. A lo mejor no es esa sordera paradójica típica de autismo, a lo mejor es que el niño no oye bien, tiene un tapón en el oído o vete tú a saber qué es, ¿no? Para empezar, siempre descartar lo físico y después hacer una buena evaluación. La sintomatología autista, por ejemplo, las estereotipias, las ecolalias, andar de puntillas, por ejemplo, sobre todo en peques, no son exclusivas del autismo. Hay otra serie de condiciones o trastornos que pueden provocar esa sintomatología. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y esto especialmente se traslada a los adultos. En el campo de los adultos, además, se multiplica, ¿vale? La sintomatología se multiplica y puede deberse a muchas más razones aún que con peques. Pero aún así, con peques, cuando hacemos un diagnóstico de autismo, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y se contemplan mínimo 17 trastornos alternativos o condiciones alternativas que podrían también explicar parte o toda la sintomatología que estamos viendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en afirmar que es autismo sin hacer una evaluación correcta y exhaustiva, ¿vale? Porque no todo, efectivamente, no todo es autismo, hay otra serie, hay muchas otras cosas, ¿vale? Podemos tomar en cuenta que existen problemas de aprendizaje que no van Por ligados ejemplo, al autismo, que puede por ser un ejemplo. niño totalmente neurotípico y tener problemas de aprendizaje o tener problemas de lenguaje y no tener nada que ver con el autismo. Efectivamente, o sea, los trastornos del lenguaje, por ejemplo, tienen una sintomatología muy similar. Por ejemplo, tenemos la disfasia semántico-pragmática que se confunde muchísimo con el antiguo síndrome o trastorno de Asperger, por poner solo un ejemplo, pero hay muchísimos, muchísimos más. Y como digo, en peques muchos y en adultos muchísimos. Entonces, tenemos que ser muy, muy, muy exhaustivos en ese sentido. No porque la etiqueta sea más o menos correcta o no, sino porque la intervención, muchas veces que hacemos, si ese diagnóstico no es correcto, no va a dar resultado, porque no ese es el diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas, ¿no? Y con mucho cuidado con la información esta que aparece en internet, ¿no? De yo es que me tiro mirando las matrículas de los coches y las memorizo cuando era pequeño. Ah, eso es del autismo. Ah, yo también lo hago, entonces yo también soy autista. Pues no, ¿vale? Tenemos que, o sí, pero tenemos que tener mucho cuidado con esa serie de cosas. Con respecto a un punto importante, ya cuando recibimos el diagnóstico de adultos, se dan muchos casos de invalidación por parte de los profesionales, de especialistas, y también por parte hasta de la misma familia cercana que nos rodea. No puede ser que tú seas autista cuando un autista dice es que me agoto después de una fiesta porque esta interacción social me agota mentalmente. Pero a mí también me pasa. Eso es normal porque a mí también me pasa. Es que yo, por ejemplo, me cuesta montarme en un autobús porque el calor, el ruido, la gente, el roce, la gente extraña. Pero a mí también me pasa. Eso no quiere decir que seas autista, es que ahora todo el mundo quiere ser autista. Ya. Eso se escucha mucho en Venezuela. ¿Cómo se vive en España? Pues igual, desgraciadamente es igual. Forma parte un poco del proceso de diagnóstico y de la aceptación de los círculos cercanos, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que ser muy cuidadosos a quién se lo comunicamos porque la aceptación del diagnóstico por parte del entorno puede ser muy complejo por varios motivos. Uno, para empezar, porque cuando una persona es diagnosticada, empieza un proceso de redescubrimiento y empieza un proceso de desenmascaramiento también, ¿no? Y eso produce, para empezar, un choque con su entorno más cercano, por lo general. Para empezar, sobre todo con las parejas, ¿no? Personas que están casadas o que viven en pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona deja de enmascarar y empieza a ser ella misma y eso produce un choque al otro y dice, oye, estás cambiando, ya no eres la misma o el mismo. Y dices, claro, es que antes no lo era, ahora sí que lo soy. Antes no lo era, antes fingía las 24 horas del día prácticamente. Entonces, se produce un choque ahí. Y luego lo que tú cuentas, ¿no? Que es muy común, ¿no? Hombre, es que a mí los ruidos también me molestan. Ya, pero tú no llegas al caso de tener que tirarte un día entero después metida en la cama debajo de una manta por haber estado escuchando ese ruido de manera constante. Ya, a mí también me molesta esto, vale, pero no tiene las consecuencias especiales y brutales que puede tener para una persona del espectro por esa dificultad del procesamiento sensorial, ¿no? Por el ejemplo que tú has puesto. También se produce porque muchas veces, pero ¿cómo vas a ser autista si eres inteligente, si tienes una carrera exitosa, si tienes familia, etcétera, etcétera? Bueno, yo aquí cuando pasan esas cosas siempre digo que presten atención y enseñarles a las otras personas cuando realmente tienes dificultades en algunas cosas. Esas cosas que tú enmascarabas y que ocultabas por vergüenza, a lo mejor es el ejemplo que tienes que dar. Es decir, oye,
sí, soy súper inteligente, tengo un trabajo, tengo una familia, pero cada vez que tengo que hacer una llamada telefónica tengo que ensayarla delante del espejo varias veces o escribirla porque si no me bloqueo y me entra ansiedad. ¿A ti te pasa esto? ¿A que no? Es decir, y la gente además eso le está diciendo, uy, ¿cómo te pasa esto si eres tan inteligente? Bueno, pues precisamente yo siempre digo que intento utilizar este argumento porque es un argumento que suele ser para deslegitimizar el diagnóstico de autismo, es decir, es imposible que seas autista. No, precisamente esto es lo que define muchas veces el autismo, esa paradoja, ¿no? Es decir, cosas extraordinarias y luego, con perdón, ser extrañamente torpes en algunas que a los demás les parecen muy sencillas. Es que eso es el autismo, es una condición paradójica, que no es lineal, ¿vale? Que es disarmónica, ¿no? Ese término se denomina en psicología evolutiva disarmonía evolutiva. De hecho, oye, algunas cosas se alcanzan, incluso son excelentes, y otras cosas como que, ostras, va a haber siempre dificultades, ¿no? Entonces, las personas en el espectro podéis tener dificultades en algunas cosas que a los neurotípicos les parecen muy sencillas, y es ahí donde hay que hacer hincapié en el sentido de, ves, mira, esto que a ti te parece una tontería, a mí me supone un mundo. Tengo que estar planeándolo 3 días y no duermo para planear esto, ¿no? Y a ti se te ha ocurrido así y ha pasado esto, y si encima si no se hace, no pasa nada. Y yo si me paso 3 días planeando una cosa y no se hace, entro en colapso y me tiro 2 días sin salir de casa, ¿no? Eso es autismo, ¿vale? Entonces, creo que hay que visibilizar mucho más estas dificultades para que las personas neurotípicas sean conscientes de que hay algunas cosas que son aparentemente sencillas, pero que requieren procesos cognitivos mucho más complejos de lo que parecen y que a la persona del espectro le cuesta. Igual que no le cuesta otras cosas, bueno, pues es así, ¿vale? Entonces es importante visibilizar esa parte también, de esa paradoja, ¿no? de la condición autista. Me ha tocado mucho últimamente hablar acerca de precisamente eso, la invalidación de nuestro diagnóstico, hasta por especialistas. Y además de eso, algo que me lleva a este comentario es que ahora eres más autista que antes, simplemente porque ahora lo sabes. No es que sea más autista que antes, sino que decidí ser yo, como lo acaba de comentar Daniel Millán, porque me cansé de enmascarar. Y voy a poner un ejemplo que puede parecer tonto, pero es que tú te ríes de los chistes, tú sí entiendes el humor, ¿no? Yo no entendí el humor. Simplemente estaba pendiente en cuanto este terminaba el comentario y el primero se echaba a reír, pues yo me echaba a reír también, porque eso quiere decir que es gracioso. Y yo lo hacía, pero eso no quería decir que yo entendía el juego o yo no entendía el contexto en que se estaba aplicando. Simplemente aprendí, y es una parte del masking, aprendí a que si este se ríe, yo también me tengo que reír. Y ahora pues prefiero decir, mira, disculpa, pero no entiendo. ¿Me puedes explicar a qué te refieres? ¿Qué quieres decir con esto? Porque realmente no entendí. Es hacerlo visible, es cansarse de enmascarar y vivir, bueno, ya entendí lo que tengo, ya entendí lo que soy, por lo tanto voy a vivir como soy, no como los demás esperan que yo sea. Eso es, creo que es muy importante, pero tener en cuenta, yo siempre digo que es un riesgo, ¿vale? Porque es muy difícil que un neurotípico pueda entender esto, ¿vale? Hay una falta de empatía clara de las personas neurotípicas, ¿no? Es decir, no puedes entender que yo esto que estaba fingiendo, incluso de manera inconsciente, que hay momentos de mi vida incluso que no me acuerdo, todo pérdidas de memoria por el masking, simplemente porque estaba adoptando una postura que era la que socialmente está aceptada, pero que yo no entendía o que no me gustaba. Tenemos que esperar, siendo autistas, las personas en el espectro tenéis que esperar que probablemente el entorno no lo comprenda, ¿de acuerdo? Esto aquí es muy difícil de empatizar en este sentido, pero creo que es un riesgo que hay que tomar para poder ser uno mismo y liberarse de ese masking que es muy, muy, muy peligroso a nivel psicológico, a nivel emocional y cognitivo. Bueno, entonces el masking, cuanto menos, mejor, o en todo caso sustituirlo por alguna serie de estrategias más conscientes. Pero es importante que las personas en el espectro sean ellas mismas, dejen de enmascarar y puedan tener una vida más plena y real, porque el masking es irreal. Estás viviendo una vida que no es tuya. Así. Y además de eso, es parte de ese alto costo que asumimos y que los neurotípicos no entienden. ¿Cómo se van a agotar después de una fiesta? ¿Cómo se van a agotar después de una simple llamada telefónica? El costo de hacer un live como este, que me siento encantada, súper orgullosa, pero ha sido 2 días sin dormir, un día con migraña, náuseas, etcétera, porque es tanta la emoción que no tengo herramientas, por más de que he tratado de estar en terapia.
de asumirme, de darme ese autocontrol, de decir si puedes, lo vas a lograr, pero el costo es muy alto y no lo manejo o no lo manejamos siempre. Es complicado manejar el desgaste, esas medidas, ¿no? Esas cucharas, ¿no? de energía que se gastan. La parte importante, o creo que es más importante, es al menos entenderlo y saber qué va a pasar, ¿no? Una de las cosas más difíciles tras el diagnóstico es entender que ciertas cosas que te gusta hacer te generan un costo muy grande, un costo que no les genera a otras personas, ¿no? Me acuerdo que una persona a la que diagnostiqué hace bastante me decía, es que claro, yo me gusta quedar con mis amigas y jugar a los juegos de mesa, jugar a rol, pero al día siguiente estoy como si me hubiese pasado un camión por encima, no puedo hablar, pierdo la capacidad de hablar, me tengo que estar encerrada con una manta de peso. Dice, ¿por qué me pasa esto si me lo estoy pasando tan bien? Bueno, aquí lo primero que tenemos que decir es, tenemos que identificar que eso va a pasar, quieras o no quieras. Punto número uno, y que entonces tú puedas elegir en determinado momento decir, lo hago o no lo hago, porque sé que va a tener consecuencias. Ese es el primer paso. El segundo paso tiene que ser, ¿por qué se produce esto? Y hay que explicarlo, y esto a nivel terapéutico, de entrenamiento por los profesionales, es una labor que tenemos que hacer. Bueno, pues esto se produce por varios motivos. Uno, porque tu procesamiento es secuencial y cuando intervienes en conversaciones, el procesamiento es en paralelo. Hay muchos estímulos y tu mente tiene que trabajar a una velocidad, a un rendimiento para la que no está acostumbrada ni diseñada y por lo tanto va a producir un desgaste. Vas a tener unas agujetas a nivel cognitivo, igual que si un corredor que no está acostumbrado a correr mucho, de repente corre muchísimo, ¿vale? Pues va a tener esas agujetas, ¿no? Entonces esto es importante, el tema de los procesamientos, el tema de las inferencias mentales, cuando conversamos, el entorno demanda que hagamos inferencias mentales porque no nos dan toda la información. Los seres humanos neurotípicos insinuamos cosas en vez de decirlas. Decimos cosas, pero otras esperamos que no las adivinen la persona que está enfrente, porque es un estilo de comunicativo en el que ahorramos mucho. Los neurotípicos somos muy tacaños, entonces nos gusta ahorrar mecanismos de conversación y esperamos que el otro adivine, ¿vale? Esto a una persona en el espectro le va a costar muchísimo, por lo tanto, más desgaste. Saturación sensorial, oye, si estamos con mucha gente, el procesamiento sensorial es difícil para una persona en el espectro porque no se produce esa jerarquización de los estímulos y todo está a este nivel, ¿vale? Un neurotípico entra en un sitio que es muy ruidoso, pero al rato ese nivel de ruido baja aquí, sin hacer nada, él no ha hecho nada, pero su cerebro hace y lo baja. Bueno, pues un autista no, esto está todo el rato aquí arriba. Bueno, pues eso también es un desgaste. Solo con estas tres cosas que he comentado, y hay más, ¿vale? Lo podemos hablar del hiperrealismo y todo, pues ya producen una saturación a nivel cerebral y produce un cansancio y tiene unas consecuencias. Y pueden ser más graves o menos graves. Pero esto es importante que lo sepamos porque las personas en espectro necesitáis saber por qué pasa lo que os sucede. ¿De acuerdo? Es que me canso. Bueno, ¿pero por qué? Bueno, tenemos que explicarlo. Entonces es importante saber qué va a pasar para que puedas decir, oye, ¿lo hago o no lo hago? Y segundo, ¿por qué pasa? Es importante que sepamos por qué pasa. Y creo que el trabajo que está todavía muy verde, por así decirlo, que falta mucho por hacer por parte de los profesionales es explicar esto. No es quedarnos simplemente con los problemas, con la sintomatología, sino explicar por qué suceden las cosas. Porque si no, al final, la percepción que tiene la persona en el espectro y las familias es que siempre tienen que ir a terapia a arreglarse. Y no es así, ¿vale? No hay nada que arreglar realmente. Hay que adaptar, hay que comprender por qué sucede. Pero si todo el rato estás enfocándote en las dificultades que hay y no explicas por qué suceden esas cosas a nivel cerebral, ¿vale? A nivel de procesamiento, la percepción que hay es como que siempre tengo que estar intentando mejorar, ¿no? Y eso tampoco es justo. Entonces es importante esta parte, a nivel pedagógico y a nivel clínico. Sí, yo creo que también es importante entender que nuestro cerebro que no se apaga y que siempre está analizando todo y que necesita saber de dónde vienen las cosas, cómo se dan los procesos para poder entender y seguir caminando, es necesario. Esto es lo que me produce el agotamiento. Pasé en lo particular años yendo al médico pensando que estaba enferma porque no podía ser que me agotara de tal manera. Entonces ya entendí cuáles son mis procesos, ya entendí por qué me agoto, por qué la parte mental afecta mi parte física y asumir el costo, ¿no? Sé lo que va a causar este live. Aquí está una taza de café negro que no acostumbro tomar nunca, salvo cuando tengo un live para ayudarme porque descubrí que me ayudaba muchísimo. Y algo muy importante que quiero que destaquemos en este momento. Neurotípicos es una manera de que sepan que a pesar de que nos cuesta, pues cuando sabemos
que vale la pena, damos todo y nos esforzamos y lo logramos. Totalmente. Por supuesto que sí. Una una parte importante que ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de tocar porque se está visibilizando mucho en Venezuela y no sé cómo se maneja en España. La diferencia entre la visión del autismo de papá y mamá, sobre todo con un contexto como el que hemos hablado de recepción del diagnóstico, y la visión del autismo desde la parte adulta, consciente y dispuesta a hablar sobre todo. Ujú. Es un tema que a mí me preocupa muchísimo y es un tema en el que estoy intentando hacer mucho hincapié porque creo que a mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque veo un enfrentamiento muy grande entre las familias de personas en el espectro, normalmente esas personas que reciben ese diagnóstico patológico, y las propias personas en el espectro que hables con voz propia. Y veo que hay una distancia muy grande. Y no sé qué más, no sé qué hacer, ¿no? Yo aquí admito sugerencias, ¿no?, de intervención aquí. Yo siempre les digo a las familias de los peques en el espectro, digo, escuchad a los autistas adultos, porque fueron peques como vuestros hijos. Y yo os puedo explicar los procesos que subyacen a esa dificultad, pero el sentimiento, la empatía que puede tener una persona autista adulta con ese peque autista, yo no la puedo tener, ojalá la tuviera, pero no puedo. Yo puedo explicar a nivel de procesos, a nivel mental, ¿vale? Entonces, escuchad, lo que pasa es que, claro, ven que hay mucha diferencia en cuanto a los distintos retos que tiene un niño no verbal, por ejemplo, que no controla esfínteres, que un adulto que dice, es que, lo que dices tú es que, pues, me cuesta encontrar trabajo o hacer amigos, ¿no? Entonces, claro, el peque, o sea, el padre del peque que no habla y que no controla esfínteres dice, ojalá mi hijo llegue a eso, ¿eh? O diciendo, no te quejes, que lo tuyo es leve. Bueno, no es leve. Las personas autistas adultas tienen un porcentaje de intentos de suicidio un 50% más que una persona neurotípica. Solo con ese dato creo que debemos dejar, ¿no?, de minimizar las dificultades que tienen los adultos autistas. Pero bueno, pero yo entiendo que puede haber esa diferencia. ¿Pero por qué hay esa diferencia? Yo siempre digo lo mismo. Hay esa diferencia porque nos estamos fijando en la parte de la sintomatología, es decir, de las cosas que nos cuestan. ¿De acuerdo? Entonces, ahí siempre va a haber diferencias. Un niño y de un adulto son distintos. Está claro, ¿vale? Si nos vamos más allá de esa sintomatología y analizamos los procesos a nivel mentalista, a nivel del hiperrealismo, lo que hemos hablado antes del procesamiento sensorial, lo que hemos hablado antes del procesamiento secuencial, eso es igual en un adulto supuestamente adaptado al entorno y sin muchas dificultades, supuestamente digo, que un peque no verbal y que no copia. Los procesos son los mismos. Son los mismos. Lo que pasa es que sintomatológicamente se representan de forma distinta. Si pudiésemos hacer comprender a las dos partes, además, porque a veces también desde el autismo adulto hay mucho enfrentamiento y mucha inquina con los padres azules, ¿no?, este tipo de cosas, si podemos hacer entender a las dos partes que los procesos son los mismos, limitaríamos o romperíamos esa diferencia y ese enfrentamiento tan grande que hay. Pero muchas veces les digo a los adultos que hablan con voz propia, les digo, oye, no os metáis con los padres azules, la culpa no es de ellos, la culpa es del profesional desgraciado que les ha dicho eso de sentencia de muerte, o tu hijo no va a servir ni para abono para una planta y ese tipo de cosas. Ese al profesional habría que expulsarle, habría que expedientarle. Y claro, el padre al final, pues lo que le dice el profesional, pues dice, pues esto es lo que hay, ¿no? Entonces, pues ya está, ¿vale? No es culpa de ellos, es culpa de los profesionales, ¿no? Los profesionales como nosotros que lo hacemos mal y que tenemos que mejorar muchísimo, ¿vale? Pero muchas veces eso, me apena mucho esa diferencia y ese enfrentamiento que veo muchas veces en redes, ¿no? Que dicen, bueno, mi peque es TA3, ojalá fuese TA tú, que veo que haces vídeos en TikTok, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Me da muchísima pena esto, porque digo, madre mía, qué oportunidades perdidas hay que tenéis, sobre todo las familias. Es decir, escucha a esta persona, que te cuente cómo era de pequeño, que probablemente sea muy parecido a lo que esté pasando a tu hijo. Me da mucha pena que haya esa distancia, porque nos separa y creo que además en el autismo, como en todo, tenemos que estar muy, muy, muy unidos, todo el colectivo yendo hacia adelante, independientemente. No, con autismo o autista, hasta no se dice eso, creo que eso son tonterías. Tenemos que ir todos a uno y decir, oye, esto es una neurodivergencia o una discapacidad, hoy en día como lo quieras llamar, es una condición que tiene esta serie de necesidades y tenemos que luchar porque se contemplen, que no invaliden diagnósticos, que los diagnósticos sean gratuitos, que las haga la sanidad pública. Eso es por donde tenemos que ir, donde tenemos que luchar.
Y lo demás son enfrentamientos que nos quitan muchísima energía. Y a mí, como digo, me da mucha pena esta parte. Yo creo que parte importante también es destacar, porque vemos como usted lo dice, tiempo perdido en cosas que realmente no suman. A mí me gusta el azul, me gusta el rojo, yo quiero el rompecabezas, pues el otro quiere el infinito. En fin, yo creo que son decisiones personales. Yo puedo decidir si me dicen autista o con autismo, o me digo a mí misma, soy autista o con autismo. Puedo definir el color que me guste, tal vez no me gusta ni siquiera el rojo o el azul, tal vez me gusta el naranja o el morado. Es decisión personal, pero mientras que no nos unamos como comunidad, y no solamente aquí en Venezuela, es que los logros que ustedes tengan en España en algún momento van a ser nuestro espejo o nuestra oportunidad. Como comunidad tenemos que sumar todo porque somos uno, somos una comunidad que estamos dentro de un espectro. Entonces, me parece muy importante ese mensaje realmente. Yo creo que puede haber disparidad de opiniones que se puede comentar, que es el tema del puzzle, de dónde es, que es el color azul, Autism Speak, este tipo. O sea, hay gente, en general, padres o madres que esto no lo saben, la comunidad autista o los profesionales, pero esos datos no los manejan muchas veces las familias. Entonces, mientras se explique bien, oye, mira, preferimos utilizar este símbolo porque representa esto, mejor el otro no nos gusta porque representa esto otro, mientras se diga bien, pero muchas veces cuando se hace desde la violencia, ¿no? Desde el insulto, etcétera, es cuando ya como hemos perdido totalmente el norte y esto entonces no va a ningún sitio. Pero siempre que haya respeto se puede intentar explicar las cosas y las posiciones, sabiendo que creo que hay cosas, como decíamos, más importantes que la simbología, que también es muy importante, sí que es cierto, también es muy importante, pero hay otras cosas que ciertamente tienen más relevancia y que tenemos que ir todos juntos y decir, oye, pues mira, vamos a ir todos juntos, afortunadamente se están cambiando las cosas, y además casi siempre lo está consiguiendo la propia comunidad autista. Por ejemplo, en España, el cambio del símbolo de la puzzle por el símbolo del infinito en la Confederación Autismo ha sido a raíz de un grupo de autistas que está dentro de la Confederación que, bueno, pues desde un punto de vista de crecimiento, sí, pues ha dicho, oye, preferimos esto, vamos a ver si lo vamos cambiando, y se está haciendo. Y en España, pues eso ha supuesto un cambio muy importante, ¿no? Pero, como digo, desde posiciones no violentas, como digo yo siempre, constructivas, creo que es donde podemos construir cosas chulas, bonitas, y no tanto desde el enfrentamiento que no lleva a ningún sitio, lleva solamente un desgaste, creo ya una separación, y creo que eso no nos conviene a ninguna de las personas que trabajamos en el campo del autismo. Ni los que vivimos en el autismo tampoco. Efectivamente, totalmente. Me gustaría cerrar con una pregunta delicada que para mí es importantísima. ¿Autismo es discapacidad o no es una discapacidad? A ver, hoy en día, tal y como está contemplado administrativamente, es un trastorno y puede constituir una discapacidad en función de los retos que tenga esa persona en concreto. A ver, el autismo, dependiendo de la persona y dependiendo del entorno que se adapte más o menos, constituye una discapacidad. Hoy en día, tener un pensamiento neurodivergente, tener una forma de procesar distinta a la realidad a la mayoría, que bueno, estamos viendo que la prevalencia está aumentando cada vez más. Eso de que las personas en espectro sean minoría puede dar un vuelco dentro de poco tiempo, ¿no? Porque estamos hablando ya de 1 de cada 36 en niños, ¿no? Los últimos datos del Centro de Control de Enfermedades están ahí. 1,38 en Corea, ¿no? Hoy en día es una minoría para la que no hay adaptaciones porque el mundo se construye en base a las necesidades o sistemas de procesamiento de una mayoría, que no es autista en este caso, ¿no? Que es neurotípica. Pero es cierto que, bueno, hay un término que es discapacidad social, en el sentido de que, oye, yo si se me adapta al entorno puedo no tener dificultades, si no se me adapta al entorno tengo muchas dificultades a distintos niveles, dependiendo de mi edad, mi contexto, mis capacidades, ¿vale? Es muy variable. Discapacidad, yo creo que sí, evidentemente, porque una persona autista, independientemente del tipo o el nivel, como lo queréis llamar, tiene una serie de retos extra que no tiene una persona neurotípica, a muchos niveles, algunos de ellos aparentemente invisibles, ¿no? Como comentamos antes. Entonces, creo que sí es una discapacidad y, desgraciadamente, entre comillas, es invisible, porque una persona que está coja, nadie le dice, súbete corriendo por las escaleras. La ven y dicen, ah, bueno, claro, ves despacio, ves a tu ritmo. En cambio, una persona autista le dice, no, llama por teléfono, que eso no es nada. Venga, llama, ¿qué haces que no estás llamando, no? O venga, cambia de planes, que no pasa absolutamente nada.
O vente a tomar una cerveza después de 8 horas de trabajo con nosotros, ¿no? Y vamos a hablar en un ambiente sobrecargado de cosas estúpidas del tiempo y del fútbol, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues sí, desgraciadamente, como eso no se entiende, no se ve, es una discapacidad que es invisible. Quiero aportar algo que siempre lo comento con los papás y mamás que están negados a ver a sus hijos como discapacitados. Tal vez porque soy mamá, además de mujer autista. Como mamá me puede chocar que una sociedad tenga que tildar a mi hijo de discapacitado y que tenga que tener un carnet de discapacidad para hacer valer sus derechos. Pero como mujer puedo decir que una de las cosas que más me hace ver como discapacitada o aceptarlo de mi condición es que muchas veces no me puedo dejar abrazar por mi hijo. No soporto sus abrazos. Fíjate. O sea, Es el ser a que quien más amo en el mundo y sin embargo muchas veces no puedo aceptar, no soporto, literalmente. Y disculpan la emoción, pero es así, que mi hijo me abrace. Mucho más difícil es lidiar con un entorno, con unas personas extrañas. Entonces, si vemos la discapacidad como parte de nuestras vidas y las aceptamos y aprendemos a manejarlas, pues dejará de ser un insulto o un descalificativo. Eso es. Al igual que la palabra autismo. Si comprendemos qué es lo que significa, qué es lo que hay detrás de esos comportamientos extraños o extravagantes y vamos a ese procesamiento distinto, dejaremos de ver la palabra autismo igualmente como un insulto. Y será simplemente una etiqueta que define una serie de procesos a nivel mental distintos, ni mejores ni peores. Así es. Realmente ya hemos llegado a la hora. Me siento sumamente emocionada por este encuentro, agradecida, y creo que quisiera decirle a los profesionales, estén donde estén en cualquier parte del mundo, que no dejen de estudiar, que no dejen de aprender sobre el autismo y que sean como este señor Daniel Millán que hoy tengo aquí, que escuchen, que estén dispuestos a escuchar, a ensuciarse las manos, a jugar con un autista, a ir a una cafetería. De verdad, gracias. Gracias. Gracias a ti, ha sido un placer y cuando quieras, pues repetimos, hacemos la segunda parte. ¿Vale? Están preguntando si Daniel Millán puede hacer consultas online para personas que estén en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Sí. De hecho, trabajo con varias familias y varias personas en Venezuela. Excelente. Lugar del mundo. Antes, 5 minutos, guía autista, lo máximo. 5 minutos. ¿Qué es la guía autista? ¿Dónde la pueden conseguir? Pues la guía autista es este libro que escribí hace ya un par de años. Se titula Guía autista, consejos para sobrevivir en el loco mundo de los neurotípicos y habla un poco de todo esto que hemos hablado. Hablo de la importancia de un buen diagnóstico, hablo de la importancia de la comunicación del diagnóstico, hablo de la importancia de ir más allá de la sintomatología y a los procesos y explico por qué pasan esas cosas, ¿no? Por qué hay esas dificultades en esas áreas, ¿no? Por lo que comentabas tú, ¿no? Por qué le puede costar a una mamá en el espectro que su hijo le dé un abrazo y cómo podemos explicarle para que no se sienta culpable por tener ese sentimiento, ¿no? Toda esta serie de cosas. El libro se vende a través de internet, a través de mi editorial Lulu, que envía a nivel internacional. Entonces, entrando en mi página web, que tenéis el enlace en mi perfil, podéis ahí hacer el pedido porque se envía a todo el mundo. Hay varios formatos. Este es un formato que es en color, que es el nuevo que se ha hecho. Está ilustrado por una persona en el espectro, por Michi Autista, que seguramente conocéis, mi gran amiga. También está coloreado por una persona en el espectro, Bu Valentine. Está corregido por una persona en el espectro, que es Andrea. Y el prólogo es de otra persona en el espectro, que es neurodivergente. Así que el libro lo he escrito yo, pero colaboro con la colaboración de todas personas en el espectro. Están preguntando que si el libro es adecuado para una adolescente de 14 años. Lo más importante, más que la edad, es que conozca su condición, que conozca su diagnóstico, que sepa que está en el espectro. Si sabe que está en el espectro, a partir de esa edad lo puede leer y seguramente le sea muy útil. Excelente. Señor Daniel Millán, su mensaje final de este encuentro, por favor. Escuchad a las personas en el espectro. Sus experiencias son vitales, son fundamentales. Yo siempre he dicho que cuanto más he aprendido, mira que he estado con muchos profesionales, he hablado con Baron Cohen, he hablado con Peter Vermeulen, hablé con Theo Peters, he conocido a Temple Grandin, he
pero ella es autista, pero es autora. Lo que me refiero es que autistas anónimos que te cuentan, que te dicen, que te expresan, que te cuentan sus procesos, sus dificultades, sus miedos, sus sueños, cómo viven la realidad. Eso no te lo explica ninguno de los libros a nivel teórico, que sí, te explica, todo explica los procesos y por qué sucede, pero esa vivencia es fundamental, es importante conocerla y creo que forma parte de un trabajo como profesional el que lo hagamos. Y como digo, las familias tienen que escuchar a las personas en el espectro, familias que son la madre que es autista, sus hijos autistas, eso es un pozo infinito de información súper valiosa, ¿no? Que creo que es importante que lo tengamos en cuenta y que no solo sea la parte teórica de formación. Muchas veces me lo preguntan, ¿cuál es el mejor curso de autismo que hay, la mejor formación? Me preguntan muchos psicólogos, ¿no? Terapeutas ocupacionales o logopedas, ¿cuál es el mejor curso? Y digo, el mejor curso es la vida. Vete a un centro donde haya niños autistas y también adultos. Y luego a un centro en el que haya perfiles en los que pues, queden para hacer grupos de habilidades sociales o gente adulta, autista, que no va en terapia ni nada, pero que puedas interaccionar con esa gente y conozcas lo que es la realidad del autismo, porque si no, te vas a quedar en solo lo que ves en los libros o solo ese grupo de autistas, niños o adultos, y es importantísimo ver todo el espectro. Porque si no vas a tener una visión muy limitada y muy arquetípica de lo que es el autismo, que puede ser una u otra. Hay gente que solo trabaja con perfiles tipo TA1 Asperger, que después no saben trabajar con niños, o al revés, los que trabajan con niños no saben trabajar con adultos. Entonces es importantísimo que veáis el máximo número de personas en el espectro posibles. Miles, cientos de miles. Todos los que podáis, eso es lo que os va a dar la mayor formación. También, evidentemente, la parte teórica es importante, ¿vale? Pero esa formación es importantísima. Y a las familias que no son profesionales, escuchad a las personas en el espectro. Escuchad a las personas en el espectro porque tienen muchísimo que aportar y de los que podéis aprender muchas cosas para trabajar y para ayudar a vuestros peques. Más que agradecida, demasiado emocionada realmente. Es un privilegio haberlo tenido aquí en Bandera Azul. Gracias por tanto, gracias por tantos aportes a nuestra comunidad. Síganlo en Instagram, en TikTok, en YouTube, porque realmente hay mucho que aprender de Daniel Millán. Un placer, feliz noche a usted. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Feliz día. Gracias. Hablamos. Bye bye. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, familias? Madre mía, qué emoción.